Un saludo a David, que seguro que nos está viendo. Sí, seguro, además, seguro estará viéndonos. ¿Cómo que es seguro? Seguro, A ver, Bueno, que decía que estás muy contento porque tienes aquí a tu hijo, lógicamente, esto no puede ser de otra forma. Ya. Bueno, mi hijo ya tiene 40 años, qué horror. Y pues no sé cómo pasó el tiempo. Lo que a ti te convierte en mayor todavía. ¿Verdad? Sin darse cuenta, Enrique, pasa el tiempo, sin darte cuenta. Yo lo miro y digo, si tiene 17 años, más o menos. Sí, ahora se parece un montón a ti, Enrique. Sí. Es tu estampa, ¿eh? Se parece muchísimo, muy guapo tu hijo. Bueno, tú también muchas eres muy gracias. guapo. Bueno, cada uno tiene su tiempo. Vosotras todas estáis fenomenales y aquí bueno, no cambiemos de tema. Pues muy bien. Oye, Enrique, hemos comentado antes acerca del dress code. ¿Cómo eliges el dress code para cada fiesta? Porque las tematizas, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que me gusta que la gente venga bien. Y el primer año que hizo yo una fiesta, vinieron gente con blue jeans, o sea, con vaqueros y todo eso, y a mí eso me jode. Hablando claro. Mira, Las fotos de la boda. Las fotos de la boda, madre mía. ¿Ves que las llevaban claro. A Andas? Sí. Qué bien. A mí, a mí me gustaría que me hicieran algo así. ¿Qué te parece el dress code de los guerreros? Para la playa, bien. Pero a ti no te gusta ir a la playa, que se te llenan los llenos de arena. No. Con el mar de fondo. Sí. Esperanza, ¿qué te parece? Bonito. Pues nada, precioso. Es una boda pues, de ensueño. Pues mira, ahora cuando cumples las bodas de plata, que no te queda mucho, te vas a las Islas Fiji y te vuelves a casar otra vez. Ay, sí. Vamos todos. Estamos revelando información. Vamos a acompañarlos, pobrecitos hombre, solos. Te da más yo no. A mí incluso, pues, no me gustan las playas, pero yo iría también. También, te iríamos todos. Aunque si nos mete a la arena entre los dedos. Una boda de película, ¿verdad? Exactamente, además es verdad. De hecho, es que parece un cuadro. Es que parece un cuadro o tranquilamente. Es idílico. Es una portada de revista. Esos son los inventados. Madre mía, bueno, veíamos también el arco de flores, bueno, el lugar paradisíaco, absolutamente, ¿no? Sí. Tenían el bungalow, lo tenían allí y salieron del bungalow a la playa. Claro. Oye, pues a mí me parece una idea estupenda ir a casas de las Islas Fiji o a Hawái o a donde sea, ¿verdad que sí? Pues sí. Oye, es un recuerdo inolvidable, romántico, paradisíaco. Y para ellos es más, están muy cerca. Tú también te irías, ¿verdad? Claro, yo he estado hace unos 7 años estuve en las Fiji. ¿Y te volviste a casar allí? No. ¿Tenías Yo me he casado las 2 veces en Valencia. Sí, pues muy bien. ¿Las 2 veces? ¿Qué es eso? Con el mismo. Las bodas y las bodas de plata. Las bodas de plata. ¿Y la próxima vez? No sé si llegaría a las 50. Sí, claro que sí. Pero con el mismo también seguro, Eva. Bueno, sí, digamos que sí, claro. Tú sí. Hombre, digamos que sí, siempre el digamos por las edades, porque 50 años son muchos digamos, años. Claro, aquí hay que jugar con el digamos. Digamos que tenemos las declaraciones de un gran amigo del programa. Vamos a verlas. Bueno, pues como siempre, Enrique es un amigo fantástico. Aquí estamos los incondicionales de Enrique. Nos enteramos que su hijo se casaba y por ese motivo daba una fiesta aquí en Valencia para todos sus amigos. Y la verdad es que, como podéis comprobar, la fiesta es un éxito porque Enrique, además de ser un gran artista y de ser un gran pintor, pero si cabe es mejor persona todavía. O sea que estamos encantadísimos de poderle acompañar en estos momentos. Encantadísimos de acompañarte y tú encantadísimo de que te acompañen, Enrique. Acompañar yo no tanto, pero que me acompañen es muy bueno. Y muy bonito. De verdad. Pero es que es muy bonito también sentirte rodeado de gente que te quiere, Enrique, Pues de amigos que te quieren, que te aprecian un montón. Porque yo creo que todos los que vamos te queremos y te apreciamos muchísimo. Pues, ¿sabes por qué? Porque yo aprecio igual. Claro, eres correspondido. Claro. Y también nos sentimos correspondidos. Claro. O sea que es mutuo. O sea que por eso tienes tan gran convocatoria. O sea que estamos esperando las fiestas de Enrique, de verdad, porque ya está marcada en el calendario el cumpleaños de Enrique. Sí, es cierto, Y luego el entorno, la decoración. Es una casa acogedora, ¿no? Y cuando entras, te encuentras con un lujo, y un ambiente pero al mismo tiempo familiar, no te intimida, ¿sabes? Además, todo el mundo coincide en que son grandes fiestas. También coinciden en esto grandes amigos de Enrique y también del programa de Revista de Sociedad.
gran amiga del programa, Marisa. Doña Marisa, por favor, conmigo. Porque con usted tenía yo que hablar, no podíamos irnos sin hablar con usted. Muchas gracias. ¿Cómo está viendo la fiesta? Hombre, como todas las que hace Enrique, con amigos, en un ambiente tan especial, rodeados de tanta belleza, es espectacular. Y a mí me parece fantástico. No hay nada mejor en esta vida que tener amigos que sean sensibles, que sean auténticos. Y Enrique lo es. Enrique, desde luego, Para mí, Enrique es una persona especial. Lo quiero mucho. ¿Y algún mensaje para los novios? Porque hoy celebramos algo tan bonito como una boda. Bueno, ya se lo he dicho a ellos, sobre todo, que sean muy felices, que su amor sea duradero y que procuren en el matrimonio dar brillo de vez en cuando para que no se oxide. Entre tantos amigos y tanta entrevista, yo me tenía que tomar un minutito para sentarme con una mujer de los pies a la cabeza. ¿Cómo estamos, Laura Citera? Encantada de estar aquí, Jorge. Absolutamente encantada. ¿Conmigo un poquito más? ¿Encantada? Muchísimo más. Es que tú eres de la familia, amigo y, bueno, casi un hijo. O sea, que fíjate si estoy contenta. ¿Cómo está yendo la fiesta? Como todas las que monta Enrique Sanís, de escándalo de bien. Hay buen ambiente, buena compañía, una música excelente, la decoración es epabután y la cena buenísima. Yo voy a engordar todo lo que había adelgazado para la boda de mi hija. Hablando de bodas de hijas, tu hija se ha ido como una princesa de manos de un príncipe. Totalmente. Ha sido, está fatal que lo diga yo, pero creerme, una boda de ensueño. Lo digo yo. Estaba fantástica y además muy contenta, muy feliz y muy arropados por todos los amigos que tenemos. Amigos, aquí hay muchísimos. ¿Qué te está pareciendo? La fiesta fenomenal. Pero los novios, un mensajito a los novios. Bueno, el mensaje a los novios es que evidentemente hoy están escribiendo una historia de amor y que dure muchísimos años y que sigan apostando por querer, que es lo único que importa. Lo que nos quieren y lo que queremos en la vida. El consejo para el amor, quererse. Quererse. Y si me permites una cosa, quererse y como todo en la vida, aguantar y resistir también, que se nos olvida. ¿Apuntamos? Que se nos olvida, aguantar y resistir. Paciencia, la madre de la ciencia. Mucho, mucho, mucho. Y mucho ponerse en el lugar del otro. Gran fiesta, grandes invitados y una grande la interpretación, podemos decir. Muchas gracias por las tres cosas, porque las tres cosas deben ser verdad. Porque desde luego la fiesta, ¿qué le está pareciendo? Me parece fantástica. Bueno, yo estoy habituada en esta casa. Enrique da festejos fantásticos en su cumpleaños, en su santo, cuando pasan las procesiones por aquí. En fin, para montones de motivos esta casa es siempre un lugar maravilloso de ver arte por todos los lados, de conocer a un ser maravilloso como es Enrique, y que además organiza unos tinglados en los que nos encontramos montones de amigos que a lo mejor el resto del año no nos vemos en Valencia. ¿Y algún mensaje para los novios? Porque aquí los protagonistas hoy son los novios. Un mensajito para ellos que hoy nos estarán viendo seguro. Ajá. Son tan guapos los dos, tan guapos. Tienen un buen camino andado. Se quieren, calculo, son jóvenes, tienen toda una vida por delante. Yo les deseo lo que más creo que es importante. Salud, que se sigan amando y queriendo y sobre todo que Dios les conceda mucha salud. Y serán felices, seguro. Yo lo pronostico que lo serán, seguro. Madre mía, y tanto que serán felices. De hecho, empiezan bien. A Enrique se le ve cara de felicidad. ¿Cómo? ¿Qué cara va a tener? ¿A que sí? ¿Verdad que sí, Enrique? Mi único, bueno, no es mi único hijo, pero mi único hijo que ha nacido de un matrimonio de 16 años, que ya estaré. Caramba. ¿Ya está bien con 16 años? Pues hija mía, porque no la aguante más. Y pues hasta aquí está bien. Un hijo y ya cerramos la persiana. No, pero es que pues, al matrimonio, cuando te enamoras y todo eso, te casas y luego a los 10 años estás viviendo con tu hermana, más o menos. Y entonces, pues a los 16 ya está bien. Ya pasamos de pan.
Es que es verdad, si se termina el amor, ¿para qué seguir viviendo con esa persona? Bueno, pues sí. Lo que hay que hacer es cultivarlo y que vaya creciendo. Regarlo. Luego lo riega, lo cultiva y todo eso, pero no florece nada. Bueno, claro, en vano. Habla aquí la voz de la experiencia. Sí, Pues mira. Vale. Necesita materia prima, ¿verdad? A ver. Oye, aquí todas estas señoras que estamos tenemos ya un montón de años de casadas, ¿eh? Sí, y voy yo a dar lecciones Por eso te digo, de lo que ya hay que hacer. tenemos un montón. Marisa la primera, después yo, después Eva y después Yo llevo 42 ya. 42, yo 32. 42 Yo 29. ¿Y Espe? 32. Pequeña, yo 20. O sea que ya también llevamos un montón. 32 son los que cumplo yo el año que viene. Mira. El mes que viene, el mes que viene. Pues yo estaría casado ya pues 46 años. Mira. Pues igual hace las bodas de oro otra fiesta. Solo. Ya está, Claro, no, con nosotros. Claro. Solo no con nosotros. Te acompañaremos. Seguro que en esas celebraciones también habría amigos tan estupendos como estos. Amigos, con gente muy querida de Valencia, y acabo de llegar de Madrid hace una hora expresamente para estar en esta fiesta. Y muy feliz de estar con Enrique, que lo quiero mucho, y celebrando la boda de su hijo. Un gran amante de vuestra ciudad, de todo lo valenciano. Me gusta la horchata, me gusta la falla, me gusta... Y la verdad es que lo paso muy bien. Es una ciudad que tenéis algo muy especial. Hay una energía, un embrujo, una magia en la ciudad. La gente valenciana es muy hospitalaria, muy cariñosa. Y la ciudad tiene una luz muy especial. Yo soy un enamorado de Valencia hace muchos años. Me voy a tomar el privilegio de sentarme aquí con dos mujeres muy guapas, porque aquí desde luego hay belleza. Gracias, Jorge, eres un encanto. ¿Cómo va la fiesta? Va estupendamente. Enrique es un anfitrión súper. ¿Algún mensaje para los novios, Amparo? Pues mira, le deseo toda la felicidad del mundo a Eric y a Jackie, que ya los felicitamos en el programa, y ahora vamos a hacer un programa muy extenso sobre la boda, bueno, sobre la boda no, sobre la fiesta de la boda, que se casaron en las Islas Fiji. Y la verdad que lo vais a pasar bien porque veremos muchas caras conocidas de la sociedad valenciana. Aquí tengo a una, a Marisa Torrijos de Agustín Díez Cisneros, una gran amiga mía, que es un encanto de mujer. Y nada, y a pasar la fiesta, que lo estamos pasando fenomenal. Fenomenal lo estamos pasando. Bueno, Rapel, ¿y conocéis a las dos últimas? ¿Os conocéis? Un poquito de vista. Sí, un poquito, ¿verdad? Un poquito. De bordes algún día, en Las Pilles, ¿no? En Las Pilles. Y en las Seychelles, por ahí nos vemos. No, en Las Pilles, no, en Las Pilles. En Las Pilles. En el espejo, en el espejo. Ay, ves. Bueno, Enrique, que nunca te ha augurado nada, Rapel. Pues no. Ni quiero. ¿Ni quieres? No. A mí que me sorprenden las cosas. A mí eso de... saberlo, mi ¿no? madre se tiraba las cartas todos los días, porque su cocinera la había enseñado a tirarse las cartas y se las tiraba todas. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Me dice, nada, pasar el rato. Y yo digo, si nunca te sale lo que te va a pasar, ¿no? No, ¿qué va? Y si te sales peor. Imagínate que te dice que mañana vas a coger una neumonía, ¿para qué lo quieres saber Pues 24 horas antes? A mí me da miedo, yo no me gusta. Y la lotería, si nos cae, pues que nos sorprenda también, Claro, ¿para ¿no? qué? Bueno, creo que sí. suerte a todos, que nos toque la lotería, Exacto. en vez de lo de la neumonía. Exacto. Terminan igual. ¿Ves? Enrique, enhorabuena por esa gran fiesta y también enhorabuena por la boda de tu hijo. A ver si vienes a la próxima fiesta. Bueno, claro que sí, sería un placer, por supuesto.